Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer el versículo 12. Dice la palabra del Señor: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu verdad, gracias por tu misericordia, gracias por haber abierto nuestros oídos y gracias por habernos convocado en este lugar, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos, nuestros ojos, que nos dé revelación, que ilumines, Dios del cielo, nuestra mente y nuestro corazón, que podamos recibir tu palabra, que podamos entenderla, que seamos buena tierra, Padre, donde es sembrada tu palabra, Señor, para que demos fruto al 100%, Señor. Que tu palabra obre en nosotros, Dios del cielo, la transformación que necesitamos, Padre Santo, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Todo lo que hacemos en la vida necesita una motivación. Todo lo que hacemos en la vida necesita un motivo, necesita un algo. Nosotros sabemos que es malo ser interesado, pero tenemos que interpretar correctamente eso, porque realmente todas las personas son interesadas. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó de una manera que respondemos, para actuar, respondemos a un estímulo. Y eso lo enseña la Biblia, lo enseña la Escritura, lo enseña la psicología, que es el estudio de la conducta, el estudio del comportamiento, y en eso están de acuerdo. La psicología muchas veces no está de acuerdo con las Escrituras porque no conoce la revelación divina, pero la psicología es el estudio del comportamiento humano. Y hay muchas cosas que coinciden con las Escrituras, como esto que estamos diciendo, que toda conducta, que toda acción tiene que tener una motivación, que siempre vamos a responder a un estímulo. Y Dios sabe eso, y el Señor sabe eso, y nosotros conocemos eso, pero también sabemos que es malo, que lo malo es que el estímulo no sea el estímulo correcto. Ahí es donde están las cosas. Les pongo un ejemplo. El apóstol Pablo fundó una iglesia que es la iglesia de los Corintios, y la iglesia de los Corintios era una iglesia que no era nada generosa. En el tiempo en que el apóstol Pablo estuvo trabajando con los corintios, le tocaba hacer carpas porque la iglesia no lo sustentaba económicamente. Y el apóstol Pablo sabía perfectamente que ellos tenían problemas con eso, o sea, ellos tenían un problema con la generosidad. Y un día les escribió lo siguiente, les dijo: es la tercera vez que voy a donde ustedes y no voy a ser gravoso. ¿Qué quiso decir? No les voy a cobrar el pasaje ni les voy a cobrar los tiquetes. No voy a ser gravoso. ¿Por qué? Porque no busco lo suyo, no busco lo que es de ustedes, sino que los busco a ustedes. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? Está diciendo que su motivación no es el dinero de los corintios, pero está diciendo que sí hay una motivación. ¿Cuál es la motivación? Los corintios. Está diciendo, yo no busco el dinero de ustedes, pero sí los estoy buscando a ustedes. Es decir, tengo un interés en sus almas. Tengo un interés en sus almas. Y es un interés superior. Porque es que si hay alguien que está buscando mi dinero, pues está buscando mi billetera. Pero si hay alguien que me está buscando a mí, que está buscando mi vida, que está buscando mi alma y que está buscando mi corazón, está buscando algo más grande. Está buscando algo más costoso. Está buscando algo más precioso. Así que el problema no es ser interesado. El problema es cuál es el interés. El problema no es tener una motivación.
El problema es cuál es la motivación que tiene. Yo recuerdo que en una clase de psicología estaban abordando el tema de la muerte y me encontré con un material completamente humanista y completamente materialista que enseñaba que la muerte no era un castigo como lo decía la tradición del Génesis, así tal cual estaba escrito el texto en el libro, que la muerte no era un castigo como lo enseñaba el libro, la tradición, porque no decían libro, sino la tradición del Génesis. A mí eso me impactó porque yo era cristiana y ya conocía las escrituras, ya yo me había graduado de las escrituras cuando comencé a estudiar psicología y decía, ¿cuánto daño hace a un creyente el no conocer la palabra de Dios y aún más a los no creyentes el no conocer realmente la palabra de Dios? Este libro argumentaba que la muerte no era un castigo y que lo que decía la tradición del Génesis era una falsedad, porque la muerte era realmente lo que le daba sentido al ser humano. Para esta corriente psicológica o filosófica, si la muerte no existiera, la vida del ser humano no tendría sentido, porque el hombre estuviese sin la capacidad de determinar lo que iba a hacer en el tiempo. Eso es más o menos una argumentación que dicen. Pero cuando el hombre sabe que va a morir, tiene una motivación para administrar su vida y para organizar el tiempo. Y decía también el libro que la muerte era un concepto que hacía que el hombre tuviera una mejor vida, que el hombre sacara lo mejor de sí mismo porque sabía que iba a morir. Que si no existiese la muerte, el hombre no tuviese ninguna motivación para hacer lo correcto. Y que antes de que existiera la muerte, no había ninguna razón para vivir. A lo que yo inmediatamente le objeté al profesor y le dije, falso. Antes de la muerte sí había una razón para vivir. Y antes de la muerte sí había una motivación para hacer lo correcto. La muerte en sí misma no siempre motiva a un hombre a dar lo mejor de sí. No siempre. Existe una posición en la que los hombres aprovechan para sacar su peor versión por causa de la muerte. Aquel eslogan del apóstol Pablo que decía, pues si nos vamos a morir, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así que muchas veces la muerte no es un estímulo para lo bueno, sino más bien una excusa para lo malo. Y si nosotros revisamos minuciosamente aquello que llamaron tradición del Génesis y que es la palabra de Dios, la muerte no estaba en los planes de Dios. Y la muerte estaba bajo el dominio del hombre, porque lo que dice Génesis acerca de la muerte fue que él plantó un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que estaba en la mitad del Edén, del paraíso, pero también dice, y se nos olvida, que en el mismo lugar también había otro árbol que se llamaba el árbol de la vida, y que Dios había dicho, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Pero del árbol de la vida no tenía ninguna prohibición, el hombre podía comer del árbol de la vida, pero el hombre sabía que si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, simplemente la película se acababa. Así que Dios nunca quiso que la muerte fuera una motivación. La muerte siempre estuvo por fuera. Nunca la muerte fue una motivación. Les pongo un ejemplo. Un ejemplo de algo que vi. Una jovencita está administrando una tienda de champú, de cosméticos, está administrando una pequeña tienda en un centro comercial.
En la tienda, por supuesto, es de un hombre adinerado que tiene esa capacidad para montar esa tienda, la contrata para administrar esa tienda, le entrega la tienda. Ella tiene la obligación de atender bien a los clientes, de ser amable, de mantener la tienda ordenada. Tiene la obligación de impulsar las ventas, tiene la obligación de administrar todo, tiene la obligación de ser amable, tiene la obligación de vender, porque para eso es la tienda. ¿Qué cosas motivarían más a esta jovencita? Una noticia, por ejemplo, de que en 2 meses te vas a morir porque tienes un cáncer terminal. O tu jefe puede venir en cualquier momento para revisar la tienda y liquidar tus comisiones. ¿Qué cosa puede motivar a que una persona trabaje mejor? ¿La muerte o la aparición del dueño de la tienda? ¿O la aparición del dueño del negocio? Y la aparición del dueño del negocio, ¿qué te puede recompensar? ¿Por qué? Pues por la administración del negocio. Eso es evidente. Y alguna vez también, no sé si conocen a un conferencista que es colombiano, japonés, que se llama Yokoi Kenji. Él enseña unas cosas tremendas y una de las cosas que él contaba, una anécdota de su vida. Y Kenji dice en esta anécdota que hubo un tiempo en que sus padres se lo llevaron a vivir a Japón por una temporada. Él nació aquí en Colombia, pero siendo muy pequeñito, sus padres decidieron llevarlo a vivir a Japón. Y dice que él llegó a Japón completamente asustado porque habían dicho que los niños japoneses eran supremamente inteligentes, que tenían un coeficiente intelectual altísimo, que ellos en el pupitre desarmaban un radio y lo volvían a armar. Es decir, él se fue todo lleno de pánico porque él no sentía que él tenía esa capacidad y él tenía una cantidad de ideas acerca de cómo serían los niños japoneses. Y él dice que él llegó al colegio y comenzó a darse cuenta que los niños japoneses eran exactamente igual a los colombianos, que todos hacían desorden, que todos corrían, que se subían al pupitre, que bajaban, que brincaban, que saltaban, que tiraban papelitos y todo. Lo único que le pareció diferente fue que cuando el profesor hace su aparición en el salón, instantáneamente los niños quedaron en silencio y sentados en su pupitre. Él dijo, esto es lo único diferente que hay. Entonces, ¿cuál es la mejor motivación para hacer las cosas bien? Quiero que vengas conmigo al libro de Génesis, porque Adán no necesitaba ser mortal para hacer lo bueno. Adán tenía una motivación mucho más grande y poderosa para hacer lo bueno. ¿Y sabes cuál era esa motivación? Todas las tardes, a una hora en que la Biblia llama la hora de la brisa, el Señor Dios Todopoderoso, que había creado todo lo que le había dado, se paseaba por el jardín del Edén y venía a encontrarse con Adán. Y eso sucedía todos los días, dice mi Biblia, a la hora de la brisa. Solamente un día en que Adán hizo lo malo, solamente ese día Adán corrió a esconderse de la presencia de Dios porque había pecado. Pero la presencia de Dios era el más grande de los estímulos que tenía Adán para hacer lo bueno, para hacer lo correcto. El factor motivacional más grande para Adán era tener que encontrarse con el Creador todas las tardes. Ahora, cuando vamos a el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar que el Señor sabe perfectamente que nosotros necesitamos motivaciones, que nosotros necesitamos estímulo, que solamente el hecho de saber que hacer algo es bueno no es suficiente estímulo. Tiene que haber un beneficio, tiene que haber un galardón, tiene que haber un estímulo. Y en este versículo que acabamos de leer, encontramos los dos estímulos más grandes que tiene un cristiano
para hacer las cosas bien. El primer estímulo en el versículo 12 es la frase, he aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Y es una frase pronunciada por Jesús. Y quiero que meditemos profunda y seriamente en lo que Jesús está diciendo hoy. He aquí, yo vengo pronto. Y que esa palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores penetre todo tu ser. Él viene pronto. Está diciendo, yo vengo pronto. No es un ángel, no son mis siervos, no son mis enviados. Él dice, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Es la primera palabra. Y yo creo, hermanos, que la fuerza motivacional de esa palabra es lo más grande que nosotros tenemos que considerar como iglesia. La mayor razón, el mayor motivo, la mayor fortaleza, el mayor impulso tiene que venir de esa frase. Jesús dice, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Quizás tú vienes a la iglesia porque necesitas una palabra. Todos necesitamos palabra de Dios. Todos, hermano. Yo me he leído la Biblia de principio a fin no sé cuántas veces. Y muchas veces me siento en una silla y le digo, háblame. Dime algo. Háblame. No me voy a salir de aquí hasta que no me hables. Porque es vital para nosotros saber que Dios nos está hablando. Y Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que habla. Cuando Él dijo, sea la luz, habló. Todo lo que existe, existe porque Él habla. Porque Él habla. Si tú vienes en este momento, en esta mañana, porque estás cansado, porque estás agotado, o porque tienes miedo, o porque tienes ansiedad, yo no sé qué cosas experimentaste a través de la semana. ¿Qué experimentaste? Miedo, temor, angustia. De pronto experimentaste soledad, decepción, traición. De pronto experimentaste sensación de abandono, de que nadie te quiere, de que a nadie le importa. Yo no sé qué experimentaste en esta semana. Bendito sea este día. Porque después de todas esas cosas venimos acá para que Dios nos hable. Y yo me pregunto, ¿en cuál de todas tus circunstancias, carencias, miserias, necesidades, debilidades, angustias, tribulaciones, en cuál de esas miserias la palabra de un Jesús que te dice yo vengo pronto no puede disipar todo eso? Dime, ¿qué cosa hay que tú tengas? Que esa frase, he aquí yo vengo pronto, no sea un bálsamo, no sea un reposo, no sea un descanso. Si estás cansado, si quieres tirar la toalla. No hay frase más motivante, más reconfortante que oír de la propia boca de Jesús. He aquí yo vengo pronto. Debiéramos escucharla todos los días. Debiéramos escribir un cartel ahí en el lugar donde tú más andas para acabar con la depresión, para acabar con la soledad, para acabar con la tristeza, para acabar con el temor, para acabar con el desánimo. Coloca grande, he aquí yo vengo pronto, y abajo coloca Jesús. Él dijo, yo vengo pronto. De todo lo que él ha dicho, esto es lo más importante. ¿Sabe por qué? Porque podemos tener un Jesús por allá filosófico, antropológico, sociológico, cosmológico, religioso. Pero nosotros tenemos un Jesús que viene pronto. Que viene pronto, y eso es muy diferente, hermano. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Ahora vamos a suponer que el problema tuyo no es la ansiedad, ni la depresión, ni la tristeza, ni la soledad, ni el desánimo, ni la angustia, ni la pereza. Vamos a suponer que tu problema es el pecado. Que eres adicto a la pornografía, que eres adicto a la lujuria, que eres egoísta, que eres murmurador, que te gusta estafar, que te gusta mentir, que tienes amargura,
que no puedes perdonar? ¿Cómo te sientes frente a una realidad en la que Jesús dice, yo vengo pronto? ¿No es ese un estímulo suficiente para dejar de hacer lo malo? ¿No es ese una razón suficiente para detenerte? He aquí, yo vengo pronto. El más grande de los estímulos que Jesús nos ha dado. Yo vengo pronto es una de las razones por las cuales la iglesia primitiva vivió, sufrió y murió. El peligro más grande de la iglesia es olvidar esta frase, yo vengo pronto, con las 3 palabras. Yo, o sea, Jesucristo, vengo, y la tercera palabra, la más importante, pronto, pronto. Yo quiero decirte que las raíces de la apostasía, o sea, del abandono de Dios, de traicionar a Dios, están en el hecho de olvidar esta frase. La apostasía comienza cuando tú comienzas a pensar que Jesucristo no viene pronto, que Jesucristo tarda en venir. Y esa es la palabra que lleva a la iglesia, al cristiano, a la apostasía. Quiero que vengas conmigo porque te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Éxodo 32. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 32. Éxodo capítulo 32 es la historia de la apostasía de Israel. La historia de cómo, cuándo y por qué el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios y comenzó a adorar dioses falsos. Al Dios, escuche bien, al Dios que los había libertado de Egipto, al Dios que había abierto el mar rojo, al Dios que los había guardado de día con una columna de humo para que el sol no los agotara y de noche con una columna de fuego para que no se perdieran en el desierto ni se murieran de frío. El Dios que hizo milagros y prodigios en el desierto, que los guardó, que los sustentó, que los alimentó y que se los soportó. A ese Dios que derribó todos los ídolos de Egipto sin que a ellos les pasara nada. Mandó las plagas a Egipto y a ellos no le pasó nada. A ese Dios lo traicionaron. Y venga y mire aquí en el capítulo 32, solamente vamos a leer el versículo 1, para que vea cómo comienza todo esto. Dice, viendo el pueblo que Moisés, ¿qué? Tardaba. ¿Qué le pasaba a Moisés? Tardaba. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, ese no va a volver. Desde hace rato que se fue para el monte y no va a volver. Cuán peligroso es que se nos olvide que Jesucristo viene y que viene pronto. Ven conmigo también a Mateo capítulo 24, donde Jesús está hablando precisamente de los últimos tiempos. Mateo 24. Aquí hay un conjunto de parábolas para advertirnos de los tiempos de su venida. Mateo capítulo 24, y vamos a leer desde el 45. Mire lo que dice. Les hago un paréntesis. El capítulo 24 de Mateo se conoce como el discurso del fin del mundo dado por Jesús, o discurso escatológico, y habla del fin del mundo. Cuando nosotros leemos ese capítulo nos vamos a dar cuenta que estamos en ese tiempo. Así que los invito a que se lean todo el capítulo, pero por hoy solamente vamos a mirar el versículo 45 hasta el 51, donde Jesús nos advierte lo siguiente. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo?
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir. ¿Qué dice primero en el corazón? Tarda en venir. Dice, comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Pero antes de hacer todo eso malo, ¿qué fue lo que pensó? Que el Señor tardaba en venir. Que el Señor tardaba en venir. Y continúa una lista de parábolas en Mateo 25, ahí mismo, la parábola de las 10 vírgenes. No la vamos a leer porque todas la conocemos, la parábola de las 10 vírgenes. Pero el versículo 5, Mateo 25, 5, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y tardándose el esposo. Y vamos a segunda de Pedro. Lo que estamos viendo, repito, es que cuando perdemos el concepto de la inmediatez, de la inminencia, de la prontitud del retorno de Cristo, podemos caer en apostasía. Es peligroso cuando creamos que falta mucho tiempo. Vamos a segunda epístola de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, o sea, según sus propios deseos desordenados, según sus propias pasiones y lujurias. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, o sea, la palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso quiere decir que Jesús no ha venido porque hace falta que alguien aquí se arrepienta. Por eso es que no ha venido el Señor. El Señor no ha venido porque tiene misericordia de alguien que todavía no se ha arrepentido. El Señor Jesús no ha venido porque tiene compasión por alguien que está siendo llamado al arrepentimiento y que todavía no ha obedecido. No está atrasado ni está retardado. Jesús está ansioso por cumplir su palabra de retornar. Pero hay alguien que se tiene que arrepentir porque si no, se va a perder. Así de sencillo, así de sencillo. Se nos ordena a nosotros los creyentes, se nos manda tener una expectativa gozosa acerca del retorno de Cristo. Se nos manda verlo como algo cercano, como algo inminente. Se nos manda tenerlo en la memoria, se nos manda tener esa ansiedad por su retorno. Eso es lo que se nos ordena. Quiero que vengas conmigo a segunda de Pedro. Bueno, estamos ahí. Ahora quiero que leamos el versículo 10 hasta el 12. En segunda de Pedro 3, 10 al 12, mire lo que dice.
Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios? Esperando y apresurándoos para la venida de Dios. En 2 de Pedro 3:12, en la Reina Valera que yo uso, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Da la impresión de que está diciendo que nos apresuremos nosotros, ¿cierto? Da la impresión de que dice que debemos estar apresurándonos nosotros porque la venida del Señor viene. Pero esa no es la idea. ¿Sabes cuál es la idea correcta? La idea correcta es que nosotros debemos hacer que ese día se apresure. Dios habla hoy y muchas más dicen lo mismo, muchas más. Dice 2 de Pedro 3, versículo 12. Mire lo que dice aquí, esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Hermano, cuando yo descubrí esto hace varios años, lo aprendí del pastor David Wilkerson, que enseñaba eso. Yo decía, esto es una locura, el pastor Wilkerson está loco. ¿Cómo yo voy a apresurar? ¿Cómo yo voy a adelantar? Vamos a decirlo así. Y cuando me fui, que al griego y a todos ese poco de libros que hay, dice exactamente eso. No dice que te apresures tú. Dice que nosotros como iglesia debemos hacer que la venida de Cristo sea más rápido. Ay, gloria a Dios, aleluya. Lo voy a leer de nuevo. Dice, esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Si nosotros, hermano, esto es tan así que yo veía en la escritura el texto que leímos donde él dice, aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo. Sigue leyendo y al final dice el versículo 17. El versículo 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Pero lo que me gusta es que dice el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios que Dios ha hecho morar en los corazones de aquellos que son de Cristo. Y ese Espíritu dentro de ti tiene que decir, ven. Tiene que gemir dentro de tu corazón. Ven, ven Señor Jesús, ven. Y dice, y la iglesia, y la esposa, dice, y la esposa, diga, ven. Tenemos que trabajar para que Él venga pronto. Tenemos que trabajar para que Él venga pronto. ¿Y eso qué significa? Pues lo que acaba de decir, Él sí quiere venir pronto, pero hay gente que no se ha arrepentido. ¿Cómo se trabaja para que Jesucristo venga pronto? Pues primero nos arrepentimos nosotros de todo lo que no esté bien en nuestras vidas. Porque la Biblia dice que Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que tú tienes que ir a planchar tus arrugas. Tú tienes que ir a examinar tu vida. Tú tienes que ir a despojarte de tu pecado. Tú tienes que ir a santificarte. Tú tienes que ir a prepararte, a engalanarte como una novia que espera ansiosa al novio y se dedica a ser cada día más hermosa, más santa, más pura, más limpia, y se burlarán de ti.
En medio de una generación llena de perdición, en medio de una generación donde la pureza y la santidad son un chiste ridículo, tú tienes que luchar para que tú seas esa iglesia que está lista para irte con el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero también hay gente a tu alrededor que Dios quiere salvar y no se han arrepentido. Entonces tú tienes que hacer lo que nosotros hacemos con la gente que no se ha arrepentido. ¿Qué hacemos? Intercedemos. ¿Qué hacemos? Le predicamos. Le mandamos el video, le mandamos la palabra, le mandamos el mensaje, la invitamos. Nos desprecian, nos humillan, se burlan, sin orgullo. Como hizo Jesucristo, sin orgullo. Ya le he dicho 20 veces, ya no le digo más. Me ha mandado a freír espárragos todas las veces. No importa, sin orgullo. Mira la cruz. Jesús sufrió la cruz sin orgullo. Se humilló hasta lo sumo. Tenemos que humillarnos, tenemos que clamar y tenemos que predicar. Porque eso va a apresurar la venida del Señor. Y parece que esto fuera una locura. Pero cuando yo pensaba en esto, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si la fecha la tienes tú allá, nosotros no podemos cambiar las cosas. Y yo recordaba a Daniel cuando Nabucodonosor dijo que había que matar a todos los sabios. Y él escuchó que lo iban a matar. Escuchó, no, vinieron a matarlo. Y dijo, espera, dame un tiempo. Dame un tiempo, yo voy a orar a Dios para ver si Dios me revela el sueño, porque había que revelar, había que adivinar, descubrir qué había soñado Nabucodonosor y además la interpretación. Y Daniel le dice al hombre que viene a matarlos, dice, dame tiempo, dame tiempo. Y esa oración de Daniel, que es una de mis oraciones favoritas, comienza diciendo, Señor Dios Todopoderoso, que quitas y pones reyes, que mudas los tiempos y las edades. Que mudas los tiempos y las edades. Y recordé también, cuando elaboraba este mensaje, dije, Señor, líbrame de decir una barbaridad, Padre Santo. Con tanto estudiante que hay aquí, me pueden acribillar en la salida. Estoy en peligro de haber tanto escriba que hay aquí en la piedra angular. Esto está lleno de escribas. Bueno, entonces yo, Señor, yo no puedo decir esa barbaridad. Y el Señor me llevaba al pasaje del rey Ezequías. Cuando Isaías entra y le dice a Ezequías, ordena tu casa porque mañana morirás. Y va saliendo Isaías después de semejante informe, así tal cual, Isaías, como Dios lo mandó. Ezequías, así te dice Jehová, ordena la casa porque mañana morirás. Chao. Y la Biblia dice que Ezequías se tiró contra la pared y comenzó a llorar y empezó a llorar y a decirle, Señor, acuérdate que yo era bueno, que yo hacía todas esas cosas buenas, ten misericordia. Y el hombre lloró y lloró y lloró. Y cuando ya Isaías iba así saliendo de la puerta, Dios le dice, devuélvete. Ves y dile a Ezequías que le concedo 15 años más de vida. Entre paréntesis, no le sirvieron para nada porque siguió mal. Se hubiera muerto. Pero bueno. Hay veces que cuando Dios dice recoge, es mejor recoger, pero bueno. Ezequías no quiso recoger ahí, recogió 15 años después y en esos 15 años hizo un desastre, pero ese no es el tema. Lo que yo quiero decir es que Él muda los tiempos y las edades. Lo que yo quiero decir es que Él tiene misericordia aún de sus propias sentencias. Lo que yo quiero decir es que la Biblia dice que los días de la gran tribulación serán acortados por causa de los elegidos. O sea que Él puede hacer recortes y puede añadir y puede estirar, pero también puede acelerar y apresurar. Y lo de nosotros como iglesia es apresurar la venida del Señor. Ese debe ser nuestro clamor. Es una tremenda palabra de aliento, de estímulo y de gozo. Yo vengo pronto, dice Jesús. Yo vengo pronto, hermano. Eso cuando yo oigo ese vengo pronto, se me olvida todo. Se me olvida todo. Se me olvida todo lo demás. Ya nada importa.
Ya nada es significativamente maligno o difícil de manejar, porque Él dice, yo vengo pronto, yo vengo pronto. Pero el segundo estímulo que Él nos da es todavía más tremendo. Dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y mi galardón conmigo. Bueno, pero ¿cómo así? La semana pasada estábamos hablando de la segunda venida de Cristo y decía que Él venía con una espada de doble filo, que venía con vara de hierro a regir a las naciones, que su ropa estaba teñida en la sangre de aquellas personas que iba a castigar, que venía en un caballo blanco para juzgar y pelear. Y ahora, ¿cómo así que viene a dar galardones? Esto es difícil de conciliar, porque, hermanos queridos, hay dos juicios muy diferentes. Hay dos juicios muy diferentes en la Biblia. El primer juicio es en el cielo, hermano, escucha bien. El primer juicio es en el cielo con su iglesia. El segundo es en la tierra con los que lo rechazaron y lo aborrecieron. El primer juicio es de recompensas. El segundo juicio es de castigos. Son dos juicios diferentes. ¿En cuál juicio queremos estar? Hay un juicio que es para repartir galardones en el cielo para su iglesia. El otro es para repartir sentencias. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios 5, 10. Oye bien, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Este es el mismo juicio del que está hablando. Este mismo juicio de 2 de Corintios es el mismo juicio de Apocalipsis 22. Dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahora, no es un juicio para determinar nuestra salvación. Somos salvos por su gracia. Somos salvos por su gracia. Es un juicio para examinar lo que hemos hecho una vez que hemos sido salvos. Lo que hemos hecho con una salvación tan grande. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo por lo que hemos hecho desde el día que nos salvó hasta este día y hasta el día en que Él venga. Todos vamos a comparecer ante Jesús. Todo lo que has dicho, todo lo que has hecho, todo lo que has pensado y aún más que eso, los motivos internos de tu corazón. Todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo. Dice, mi galardón viene conmigo. ¿Qué es un galardón? ¿Qué es un galardón? ¿De qué galardón está hablando Jesús? No es la salvación, no es la vida eterna. Escucha bien, el galardón es la recompensa que recibiremos cada uno de los que hemos sido salvados por gracia. Por lo que hemos hecho en esta tierra después de haber sido salvados. Por lo que has hecho con los dones que Él te ha dado. Por lo que has hecho con el evangelio que Él te ha entregado. Por lo que has hecho con las personas que te han rodeado. Por lo que has hecho en la congregación donde Él te ha colocado. Todo esto será delante del tribunal de Cristo examinado.
Y si lo has hecho bien, recibirás un galardón. Si lo has hecho bien, recibirás un galardón. Mira, el galardón es el punto de enfoque del cristiano. El galardón es a donde tú tienes que mirar, a donde tú tienes que mirar. Te voy a poner un ejemplo aquí en la Biblia. Está Moisés en Hebreos, sí, Moisés está en Hebreos, Hebreos no está en Moisés. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y leemos el versículo 24 al 26. ¿Ya lo tienen? Hebreos 11, 24 al 26. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En otras palabras, hermano, cuando Moisés miraba toda la gloria del palacio del faraón, que era suya, cuando Moisés miraba todo el esplendor del imperio egipcio, y cuando lo comparaba con la otra opción que tenía, escucha, ¿cuál era la otra opción que tenía? El vituperio de Cristo. ¿Sabes cuál era el vituperio de Cristo? ¿Sabes cuál fue lo que Moisés escogió? Moisés cambió la gloria del palacio por un desierto. Por un desierto. Llevando a un rebaño que lo detestaba. Hermano, eso sí es complicado, porque yo sé que hay gente que me detesta, pero yo sé que ustedes me quieren. Cambiar todo eso por un grupo de gente que se reunían cada 5 minutos a ver cómo lo apedreaban. ¿Y por qué hizo ese cambio? ¿Por qué hizo esa transacción tan absurda? Porque tenía su mirada puesta en el galardón. ¿Qué quiere decir eso? Que el vituperio de Cristo, todo lo que él sufrió, todo lo que lo despreciaron, todo lo que lo humillaron en el desierto y todo lo que lo traicionaron, le parecía poquito cuando contemplaba el galardón. Cuando contemplaba el galardón del Señor Jesucristo. Ahora, nos dicen que tenemos que poner la mirada en Jesús. Escucha bien, nos dice que tenemos que poner la mirada en Jesús, pero resulta que lo que nos están diciendo es que hagamos lo mismo que hizo Jesús. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Jesús hizo lo mismo que hizo Moisés. Jesús hizo lo mismo que hizo Moisés. Ven conmigo al capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 2. Dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. O sea que solamente ponemos los ojos en Jesús y ya. No. Está diciendo que pongamos los ojos en Jesús y veamos específicamente algo de Jesús. Algo de Jesús. Algo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Lo mismo que hizo Moisés. Ven conmigo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Delante de él estaba, por encima de la cruz había un gozo más grande y más glorioso que el dolor y la vergüenza de la cruz. Así que lo que Hebreos dice es que miremos el galardón, que miremos el premio,
Porque cuando miramos el premio, nuestras tristezas, nuestros dolores y nuestras miserias nos parecen poca cosa. Y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya, dale un aplauso al Señor. ¿Cuántas personas te han traicionado? ¿Cuántas personas se han burlado de ti? ¿Cuántas personas te han atacado? ¿Sabes qué dijo Jesús? Bienaventurados cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan de cuánta cosa de ustedes mintiendo. Porque así hicieron con todos los profetas. Sepan pues, cuando eso pase, que su galardón es grande en los cielos. Así que entre peor te han tratado, más grande es el premio. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El galardón no depende tanto de lo que has hecho, sino de cómo lo has hecho. Vamos a 1 Corintios 3 nuevamente. 1 Corintios 3, y vamos a leer ahora del 9 al 15. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué fue todo eso que leímos? Sencillo. El fundamento de la fe cristiana es Jesucristo. Y todo lo que tú haces tiene que ser para la gloria de Jesucristo. Todo lo que tú haces en la iglesia, en el mundo, en tu casa, en tu barrio, cuando Dios te llama y te rescata de las tinieblas a su luz admirable, es para que tú anuncies las virtudes de aquel que te rescató de las tinieblas y te colocó en su luz admirable. Y esa es la vida cristiana, vivir para su gloria. Y que todo lo que tú hagas sea para su gloria. ¿Está tu vida glorificando a Jesús? ¿Está tu vida adornando el evangelio? Eso va a ser examinado. Ahora, ¿qué es lo que va a ser examinado? Nuestras obras, lo que hacemos. Y dice que la obra va a ser examinada por fuego. Entonces, por poner un ejemplo, cantabas en la iglesia y cantabas bonito. Y cantabas lindo. Y cantabas precioso. Le ponen fuego a la obra. Y se descubre que en tu corazón lo hacías bonito, lo hacías precioso, lo hacías con excelencia. Para tu propia gloria. Para que te dijeran qué bonito cantas. Para lucirte, para robarte el show. Así que todos tus cantos son quemados. Como se quema la paja en medio de la hoguera. Pero si cantabas bonito para la gloria del Señor, eso es oro resplandeciente y tendrás un galardón en los cielos. Un galardón en los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Hay dos factores fundamentales de ese fuego. ¿Qué es lo que va a probar ese fuego? Ese fuego va a probar las motivaciones por las que tú hacías las cosas, hermano. Las motivaciones, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que buscas? ¿Sabes que es grave que no hagas nada? ¿Recuerdas aquel siervo inútil
que le dijo al Señor, como tú me diste un solo talento, lo enterré en la tierra. Siervo malo y negligente. Eso es malo. Pero no basta con hacer, sino cómo lo haces y por qué lo haces. ¿Cómo estás sirviendo tú al Señor? ¿Y por qué estás sirviendo tú al Señor? Ese es el primer principio. Y el segundo principio es el amor por los hermanos. ¿Te mueve el amor por la iglesia? ¿Te mueve el amor por las ovejas? ¿Tienes tú en tu corazón esa conciencia de que cada hermanito que está a tu alrededor fue comprado por la sangre del Cordero y es costoso, valioso y precioso? Y que estamos aquí para servir al cuerpo de Cristo, al estrato más alto del universo, a la gente más importante. Tú sabes que cada hermanito humilde que está sentado en esa puerta es más importante que cualquiera de los reyes de la tierra. Porque somos escogidos, porque somos apartados, porque somos predestinados, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y el de los reyes de la tierra en otro lugar. Mira cómo servía el apóstol Pablo. Ahí mismo en Primera de Corintios. Vamos al capítulo 9 para que entendamos mejor el concepto. Primera de Corintios 9, versículo 16. Mira lo que dice Pablo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Escucha bien lo que está diciendo Pablo. Si tú eres maestro, ay de ti si no enseñas. Si tú eres músico, ay de ti si no tocas. Si tú eres evangelista, ay de ti si no evangelizas. Lo que sea, si eres médico, ay de ti si no sirves en la medicina para la gloria de Dios. Lo que Dios te ha dado para hacer, ay de ti si no lo haces. Pero no basta con que lo hagas. Nuevamente vamos al versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, hice lo que es y ya. Siervo inútil somos. Porque lo que teníamos que hacer, pues eso fue lo que hicimos. Y listo y más nada. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Cuál pues es mi galardón? Pregunta Pablo. Y dice que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. O sea, los deportistas, los futbolistas y toda esa gente. Una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, la consigna de los siervos de Cristo es: no hagas nada, ni por contienda, ni por vanagloria. Contienda es por competir con los demás, y vanagloria para que los demás te alaben. Porque puedes
perder el galardón. ¿Recuerdan a Jesús en el Sermón del Monte cuando decía: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de modo que ya tienen su recompensa? Todo lo que hacemos para que nos vean y todo lo que hacemos para que nos aplaudan ya está recompensado aquí en la tierra. Pero lo que hacemos para el Señor será recompensado en el cielo. Jesús dice: vengo pronto y mi galardón conmigo. Ningún hombre aquí en la tierra te va a dar ese galardón. Ese galardón lo trae Cristo. Lo trae Cristo. No te lo va a dar el pastor ni la pastora. Nadie. Nadie aquí en la tierra te va a dar el galardón. Así que no andes buscando aprobación. Porque por buscar algo falso, superficial aquí en la tierra, porque la experiencia que tengo, hermanos, es que los mismos que hoy te alaban, mañana también te maldicen. Haz algo que no les guste para que veas. Deja que te conozcan y se den cuenta que no eres un ángel ascendido. Deja que se den cuenta cómo soy. Les canto la canción: si supieran cómo soy. No soy como ustedes piensan, soy peor. Y cuando de repente, quizás de pronto me coges en un día malo, la pastora es así. Sí, no, es peor. Entonces ya no busques nada de los hombres. Porque los mismos que hoy te aplauden, mañana te condenan y te juzgan. En el momento en que tú la cojas con algo que es su ídolo, ya acabó. Se acabó el amor, se acabó el entusiasmo, se acabaron los abrazos, se acabaron los aplausos. Pero Jesús dice: mi recompensa viene conmigo. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y ahí no hay hipocresía que valga. Y tú estás ahí y tú lo que es salió el fuego. A nadie podemos engañar. No busques el galardón en la tierra porque es muy costoso para que alguien te lo pueda dar. Es muy precioso y muy pesado para que un ser humano lo pueda cargar. Ese galardón solamente lo trae Cristo. Solamente lo entrega Cristo. No hay cosa más grande que escuchar a Jesús decir: bien hecho, siervo bueno y fiel. Pero esas no serán las únicas palabras. Hay un galardón. ¿Sabes que Jesús está preparándote un galardón, preparando un lugar? Que hay galardones para cada cosa que tú has hecho. Que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que tú has hecho por sus santos, habiéndoles servido y sirviéndoles aún. Pero es necesario, dice Hebreos, que todavía estés sirviendo. Y yo quiero hacer un llamado a las personas que no están haciendo nada, que porque no hay trabajo. Déjeme decirle que sí hay trabajo, hay bastantes vacantes, bastantes vacantes. Hay parques llenos de almas perdidas. Aquí hay un grupito de 3 hermanos que se esfuerza y viene cansado de su trabajo a las 5 de la tarde y no se va para su casa a dormir. Se van para el parque a predicar. Y son los 3 varones que más duro trabajan en esta iglesia. Y ahí están los 3 mosqueteros a las 5 de la tarde en el Sagrado Corazón. Entonces no me digas que aquí no hay nada que hacer. Hay un poco de gente perdida. Ellos necesitan apoyo. Necesitamos oración, necesitamos intercesión, necesitamos servicio. Necesitamos muchas cosas, hermanos. Pero primero hazlo para el Señor y no para los hombres,
porque no hay paga aquí en la tierra. No hay paga aquí en la tierra. Sé como Jesús. Mire tantas palabras de Jesús en la Biblia cuando habla de los que han perdido el primer amor. Y le dice, vuélvete a mí. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere, lo convertiré en una columna en el templo para que no salga nunca más de allí. Al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono para regir a las naciones. Al que venciere, y hay una lista de bendiciones para el que venciere. Iglesia, Jesús viene pronto y viene con galardón. Si tú has resucitado con Cristo, dice la Escritura, pon la mirada en las cosas de arriba, porque nosotros hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo nuestra vida se manifieste, también se manifestará nuestra gloria. Así que yo quiero hacerte un llamado al servicio, yo quiero hacerte un llamado a la santidad, yo quiero hacerte un llamado a la entrega y quiero recordarte que Jesús dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo.